Llegamos hasta la localidad de Bulnes, como es habitual en nuestro recorrido territorial. Le robamos tiempo en el despacho al intendente Martín Toselli, le agradecemos que nos atienda y, bueno, hacer un repaso de lo que hemos estado viendo en materia de desarrollo de obras de infraestructura. Impresionante lo que nos llevamos como referencia y como testimonio, Martín, un placer. ¿Qué tal, Gustavo? No, al contrario, el placer es nuestro, a vos, a tu equipo, a Pablo, a Florencia, a todos quienes te acompañan. Gracias, como siempre, por estar acompañándonos y ayudando a difundir, a informar, a comunicar lo que llevamos adelante en nuestra localidad, tanto en materia de obras públicas como en desarrollo social, en deportes, en cultura, bueno, todo lo que se hace y hace a la vida de una comunidad en el día a día y a lo largo del tiempo, y particularmente en la gestión de gobierno que nos toca afrontar y transitando ya estos últimos meses de esta etapa de gestión, ¿no? Bueno, a nosotros nos ha tocado conocer la localidad en distintos momentos, en distintas etapas, en distintas gestiones. Vamos a contar periodísticamente lo siguiente. Era muy famoso el intendente anterior por sus viajes de placer en distintos ámbitos, ciudades importantes, distintas localidades, pero era placer individual, no era defender los intereses de los habitantes. Con la excusa del argumento de supuestamente que iba a gestionar para el pueblo, pero evidentemente no fue así. Y cuando hablamos de viajes, me hago absolutamente cargo de lo que estoy planteando, hablamos de viajes que vinculaban la presencia del intendente en representación institucional de la localidad de Bulnes en antros. Iba a antros. Y tenemos referencia concreta como para poder, si nos invitan a una discusión, poder explicarlo y plantearlo. No va a antros el amigo Toselli, va a gestionar, y la respuesta y la devolución de esas gestiones la podemos estar mostrando en imágenes. Gracias al acompañamiento que hemos tenido a lo largo de estos 8 años de gestión del gobierno provincial primero, porque durante el 2015 al 2019, la primera etapa, la primera gestión nuestra al frente del municipio de Bulnes, si no hubiese sido por el acompañamiento del gobierno provincial, a quien como siempre agradecemos, desde el gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri, no recibimos nada de ayuda, pese a ingentes gestiones y a viajes individuales con otros intendentes, con otros funcionarios, fue imposible acceder al acompañamiento, no solo en obras, sino de algún programa vinculado a lo productivo, al desarrollo social, a la salud, a la educación, a la seguridad. Al punto tal de que ya casi a fines del 2018 decidimos no viajar más a Buenos Aires, a la capital federal, para la gestión, porque era totalmente innecesario, a partir de que era gastar tiempo, recursos en algo que sabíamos que era inviable. Recuerdo que ya en los últimos viajes no nos atendían ni siquiera dentro de los ministerios, sino directamente en las puertas de entrada de los edificios, con una falta de respeto absoluta, no solo que sería lo menor a la persona, sino a la investidura, porque uno no iba en calidad de gestión con lo personal, sino para solucionar problemas, satisfacer demandas, atender necesidades que tenía la localidad. En cambio, ya a partir del 2019, con este gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández y todo su equipo, la verdad que las puertas se nos abrieron de sobremanera y que se sumó con una diferencia exponencial respecto al acompañamiento de la provincia, y lo que nos permitió, por lo tanto, llevar adelante este plan que, por lo menos en materia de obras públicas, tiene poco antecedente, sino ninguno, prácticamente en términos de la cantidad de obras, los montos de inversión y cómo eso mejora no solo la calidad de vida de la gente, sino que nos permite pensar una localidad, en nuestro caso de Bulnes, que estaba muy atrasada en cuanto a desarrollo y crecimiento comparativamente con otras localidades similares de la región, localidades vecinas que veíamos cómo avanzaban y progresaban y nosotros no lo podíamos hacer, primero por la ingestión del gobierno municipal actual y segundo porque no recibíamos el apoyo. Los primeros 4 años, con el acompañamiento de la provincia, pudimos sanear el municipio, acomodarlo, si bien no se pudo hacer mucho en materia de desarrollo, pero sí acomodar las cuentas, las finanzas en materia judicial. Teníamos juicios con prestamistas, con financieras, que nunca supimos para qué se pidió ese dinero, a qué obra, a qué servicio fue. Y por otro lado, cuando logramos acomodarlo, se nos vinieron, como en el mundo pasó,
2 años donde estuvimos prácticamente abocados a todo lo que era sanitario, producto de la pandemia del COVID-19. Saliendo de eso en esta etapa, en estos 2 últimos años, año y medio, que estamos transitando y lo que queda de este año, la verdad que estamos más que satisfechos. Si uno hace el balance y el análisis de ese balance respecto a lo que era la localidad previo a esto y lo que es hoy en día, se ha avanzado muchísimo. Obviamente que, como siempre, queda muchísimo por hacer, por corregir, por cambiar, por avanzar, pero todavía en relación a eso estamos muy satisfechos y agradecer al Gobierno Nacional, sobre todo el acompañamiento que nos ha dado, al presidente, a sus ministros, a funcionarios como fue en su momento Martín Gil, que fue secretario de Obras Públicas, un cordobés que conocía la realidad del interior profundo de la Argentina y de Córdoba en particular por su origen cordobés, de la diputada nacional Gabriela Esteves, que siempre nos acompañó como nexo en las gestiones ante las distintas dependencias del Gobierno Nacional, del equipo municipal que me acompaña en la gestión, del personal, de los trabajadores de la localidad que pudieron y llevan adelante las obras que se están ejecutando, y a los vecinos que son los beneficiarios, pero que también muchas veces tienen que saber acompañar, entender, y así lo han hecho y muy bien, cuando se ejecuta una obra, los inconvenientes, las molestias que se generan, pero que en definitiva son consecuencia de ese progreso que se está haciendo y que después va a significar una mejora para ellos y para sus familias en la localidad. Nosotros, uno de los temas que nos encontramos como común denominador en cada uno de los territorios como una demanda es el tema de viviendas. Y ustedes tienen 2 planes en marcha ahora en ejecución, uno nacional y uno provincial. Digo, no sé si van a cubrir toda la demanda en materia de requerimientos sobre el tema, pero la están cubriendo de una manera muy importante. Cuando nosotros asumimos la gestión, la demanda de viviendas total en la localidad eran aproximadamente 75 viviendas. En la primera etapa, con recursos propios y con algo de ayuda de la provincia, cubrimos una parte de eso, y actualmente, como bien lo decís vos, gracias al Gobierno Nacional se están construyendo en el marco del programa Casa Propia, Construir Futuro, dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, del Ministerio de Vivienda, 25 viviendas, y a través del programa 10.000 viviendas, 10 viviendas semilla de la provincia, 7 viviendas. En total 32, más 2 que se están haciendo con recursos municipales, 34. Vamos a terminar estos 8 años de gestión en este escenario de crisis económica transversal, 2 años prácticamente abocados a la pandemia, en la primera etapa sin acompañamiento del Gobierno Nacional, con casi 50 viviendas ejecutadas en esta etapa. En los programas nacionales, internacionales de vivienda siempre hacen una proyección de que en 8 años de gestión se satisfaga por lo menos el 25-30% del total de la demanda. Nosotros en 8 años, que son prácticamente ya, y más teniendo en cuenta cómo agarramos el gobierno municipal cuando asumimos por primera vez en 2015, vamos a estar alcanzando casi el 65% del total de la demanda que teníamos en nuestra localidad, pero no es nada solamente, la construcción de viviendas. Para poder construir viviendas hace falta tierras, hace falta terrenos, hace falta que esos terrenos tengan la infraestructura de los servicios básicos, agua, energía eléctrica, alumbrado público, cordón cuneta, fibra óptica, gas. Bueno, cuando nosotros asumimos, Gustavo, el municipio no tenía un terreno, 1 centímetro cuadrado de tierra propio para poder ejecutar algún tipo de programas de vivienda municipal, provincial y o nacional. Hoy la municipalidad, y te diría que hasta el año pasado, en 7 años de gestión, con distintas gestiones que realizó en materia de generar un banco de suelos, de terrenos, la municipalidad, a través de la compra de terrenos, de gestión entre el gobierno provincial y el gobierno nacional con acuerdos público-privados, pasamos de 0 a casi 150 lotes con infraestructura, que además se tuvo que ampliar la urbanización del ejido porque los que ya tenían, quedaron dentro del ejido y no había más espacio dentro del radio urbano original de la localidad. Bueno, eso se pudo hacer. Hoy la localidad dispone de estos 150 terrenos, que muchos de los cuales están construyéndose viviendas de estos programas desde el municipio, provinciales y nacionales, pero también muchos privados que han adquirido su tierra y que están construyendo sus viviendas. Bueno, esto forma parte de una realidad. Vos dijiste recién infraestructura básica, y le contamos, como lo hacemos siempre a la gente que nos está viendo en todo el territorio, que aquí no había agua potable. No se podía tomar agua. Así es, así es. Hoy eso se superó.
por suerte. Absolutamente, tal cual. La verdad que con una satisfacción muy grande. Cuando nosotros asumimos en materia de agua potable, de agua, en realidad el pueblo disponía de una red de agua corriente, es decir, como salía de la napa, se clorificaba y se distribuía, con una red con 30 años de antigüedad. Estamos pronto a firmar el convenio para iniciar la obra de la nueva red de agua potable, porque la que tenemos tiene 30 años, es de agua corriente, está contaminada, quedó chica, obsoleta, porque con el paso del tiempo no solo se deterioró, sino que al crecer el pueblo, aumentó el consumo y se diversificó el consumo, por lo tanto la red ha quedado chica, la red actual, y con el gobierno nacional, con una inversión que creo que supera los 120 millones de pesos, se va a terminar de hacer la nueva red de agua potable, pero también dos cuestiones más no menores. Por un lado, pusimos en marcha una planta de ósmosis inversa para producir agua potable para consumo humano, porque produce un poco caudal, por lo tanto era imposible distribuirlo por red, que la gestión anterior durante 12 años la había tenido parada. Es como comprar un auto 0 kilómetros, dejarlo guardado 12 años en un taller, en un galpón, en un garage. Se puso en marcha eso hoy con un funcionamiento excelente y con un consumo que la verdad que la población ha acompañado muchísimo. Pero en paralelo también, y con gestiones ante el gobierno provincial, estamos pronto ya a firmar el acta de transferencia desde el gobierno provincial del municipio. Se construyó la nueva planta potabilizadora de agua que nos va a permitir tener agua potable, sí, ya en cantidad y en calidad, para distribuirla por red. Para que te des una idea, cuando nosotros asumimos, y desde que Bulnes tenía agua corriente, tenía una cisterna de almacenamiento de 110.000 litros. Hoy a esa cisterna con la nueva planta potabilizadora se le suma una nueva cisterna de 300.000 litros más. O sea, vamos a pasar de tener una reserva con agua potable de 100.000, 110.000 litros a 400.000 litros, sumado a la nueva red y a la nueva planta de agua potable. La verdad que nos satisface mucho. Esperemos pronto poder estar anunciando la firma de este convenio, que está muy avanzado, y ya de por sí a fin de este año, si no es toda la totalidad del pueblo, por lo menos gran parte teniendo servicio de agua potable en cantidad y en calidad por red. Una red que además tiene otro problema, por el aumento de la demanda y demás, y sobre todo cuando esta demanda inclusive se dispara mucho producto del gran consumo a partir de las altas temperaturas. Hay sectores de la localidad que cuando la temperatura supera los 32, 33 grados de calor se quedan sin agua porque el consumo es muy grande. Y si se le da más presión a la red, se rompen los caños porque los caños no toleran más presión. Esto se va a solucionar de una vez por todas. Es una demanda importante que tenemos, y ni que hablar cuando se vayan sumando todas estas viviendas que se están construyendo también, que la demanda se va a ampliar muchísimo más aún. Así que bueno, la verdad que muy contentos en ese sentido. La gente puede hacer uso de la actividad recreativa, deportiva. Tiene un centro cívico donde funcionan distintas áreas de la municipalidad, del ámbito local, pero también en un escenario donde se da respuesta a demandas que tienen vinculación con aspectos provinciales y nacionales. Digo, hay un centro cívico, o sea, se ha puesto en valor todo un servicio. Todo tiene que ver con gestión. Y la gestión tiene que ver con esos viajes que no eran a lugares prostibularios, sino que iban a la Casa Rosada, a los ministerios, ¿no? Para poder encontrar, de la provincia o de la nación, a encontrar las respuestas. Así es, así es. Gestiones que empezaron a dar sus frutos, y cómo además los vecinos comienzan a aprovechar un espacio que estaba totalmente en desuso, totalmente sin arreglo de ningún tipo, que era un espacio de división y que además también en parte era el patrimonio histórico de la localidad que se venía abajo. O sea, además de eso, inclusive sin poder darle una funcionalidad que le permitiera a los vecinos de nuestro pueblo disfrutar de un espacio público en condiciones, con equipamiento y una funcionalidad pensando en el llevar a cabo distintos programas y planes sociales, institucionales, de formación, culturales, deportivos, tanto municipales como nacionales y provinciales. Eso es lo que se está haciendo, por ejemplo, en el predio del ferrocarril. Por un lado, la refacción del edificio de la ex estación del ferrocarril, ex internado, albergue de mujeres de la escuela secundaria, donde va a funcionar el Foro Cívico-Cultural Municipal. Ya se ha adquirido todo el equipamiento, se está trabajando en la refuncionalización, estimamos que en los próximos 2-3 meses eso va a quedar listo, pero en paralelo en ese predio del ferrocarril, que además era hasta antiestético y que era un símbolo histórico de la división de nuestro pueblo, hoy comienza a ser algo que se aprovecha, que lo utilizan desde los más pequeños, desde los niños hasta los adultos, hombres, mujeres, todos los días, que cuando el clima acompaña es impresionante ver la cantidad de personas que lo usan. La construcción de la ciclovía gracias al acompañamiento del gobierno nacional,
con iluminación, con bancos, la construcción del playón multideportivo, la construcción de la plaza saludable, el agregado de juegos para niños y para personas con discapacidad que también van a poder disfrutar de este espacio. Y cómo eso comienza la población a aprovecharlo. Hoy, cuando uno sale a recorrer la localidad, empieza a ver que es un lugar más seguro, que es un lugar estéticamente más lindo, cómo lo aprovecha la población y cómo además hace que antes, que ese lugar antes era un símbolo de división, hoy es un símbolo de unidad, de convivencia, y cómo se pueden llevar adelante inclusive distintos eventos, distintas acciones desde la municipalidad, pero también cada una de las instituciones que lo quiere usar puede hacerlo sin ningún tipo de inconvenientes. La visita con Bulnes tiene que ver, la primera del año que hacemos, porque en realidad la venimos postergando y las agendas no nos permitían, tenía que ver con que hiciéramos un ejercicio de repaso y viéramos la evolución de distintos avances de obra que son de infraestructura importante que le cambian la realidad a los vecinos. Me imagino que debe haber una expectativa tremenda alrededor de las viviendas particularmente. Le agradecemos a Martín Toselli que nos haya recibido en los estudios. Vamos a volver prontamente para ver cómo sigue la evolución de las obras, pero tiene que tener claro la ciudadanía que nos ve en todo el territorio que todo lo que se ha podido transformar en esta localidad tiene que ver con hacer una buena gestión transparente y de cara a la gente. Cuando eso sucede y no se queman expedientes en el fondo de la municipalidad para ocultar lo que ha sido una gestión, la cosa funciona y fluye. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Gustavo, primero por acompañarnos siempre, ¿no? Desde ahora, segundo por dar a conocer los avances y la evolución de la transformación que ha tenido a lo largo del tiempo de estos últimos años nuestro pueblo, y gracias también por hacer honor a la verdad periodística en torno a los distintos acontecimientos que se llevan adelante y que sucedieron en nuestra localidad. La verdad que muchas veces uno cuando contaba todas estas cuestiones que bien las describís parecía que exageraba o que en algún momento había alguna elucubración. No, son cuestiones reales y que inclusive es una pequeña partecita de lo que ha pasado y que lamentablemente no pagó las consecuencias del municipio solamente o nuestra gestión que sucedió a la anterior. Muy por el contrario, las consecuencias las pagó todo el pueblo y revertir eso lleva muchísimo tiempo. Por lo tanto, darlo a conocer es que para que la población sepa, que aprenda de la historia, que no se vuelvan a repetir los errores del pasado y que tengan bien en claro a la hora de elegir cada 4 años, como va a suceder este año, quiénes nos representan, quiénes son los que han llevado adelante la transformación, el progreso de la localidad, amén de que siempre falten cosas para hacer, para mejorar y para corregir, y quiénes son los que han generado la postergación, el atraso, la falta de crecimiento de nuestras localidades y de cada una de las localidades. Hacemos periodismo responsable, decimos la verdad, como corresponde.